Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos y amigos, a otra cápsula de fe y gracia por fe. Yo soy el pastor y maestro Edwin Fe de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York. Voy a orar y luego voy a entrar en la cápsula de hoy. Padre, sí, yo creo que recibo ahora revelación, iluminación, aplicación. Ahora, Señor, yo creo que recibo palabras para dar a conocer con confianza el misterio de tu evangelio. Y sí, amén, me pongo de acuerdo contigo, Padre. Y ahora yo recibo sanidades, milagros y liberaciones operando en mi audiencia. Todo el tiempo que esta cápsula esté en el aire, Padre, por todos los años, lo recibo y lo declaro ahora y destruyo y desarraigo y deshago todo lo que sea del diablo. Gracias, Padre. Gálatas 3:13, gloria sea a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. El título de la cápsula de hoy que el Señor me inspiró para hoy es fe, redención y bendición. Y yo voy a leer las escrituras básicas de hoy, que es, la primera es Gálatas 13 al 14, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Esa primera escritura está en Gálatas 3:13, 14. Cristo te redimió de la maldición de la ley. Luego voy a leer a Hebreos 9:11. Hebreos 9:11, que es otra maravillosa escritura del nuevo pacto que habla sobre la redención. El verso 11 de Hebreos dice: pero cuando Cristo apareció, o sea que eso es ahora, como sumo sacerdote o administrador de los bienes futuros o de los bienes que han venido ya, dice otra versión, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró Jesús al lugar santísimo en el cielo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, habiendo obtenido redención eterna. Habiendo obtenido ¿qué? Redención eterna. Eso es Hebreos 9:11. Luego, yo quiero leer a Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28. Y antes de leer, yo quiero explicar que en Deuteronomio 28, primero del versículo 1 al versículo número 14, hay una lista de bendiciones, de todo tipo de bendiciones, que son producto y promesas de Dios debido a la obediencia. Es bueno que tú sepas que Dios no trabaja con quien no le obedece. Dios no trabaja con desobedientes. Es importante que tú sepas eso. Entonces, en Deuteronomio 28, 1 al 14, él habla de las bendiciones de la obediencia. Ese no es el tema, pero esa es una porción de la escritura que es muy famosa. Yo la uso all the time. Yo quiero tocar del versículo 15 al 68. Yo no voy a leer todos los versos,
del 15 al 68 porque no voy a tener el tiempo. Pero yo quiero que tú sepas que ahí están las consecuencias de la desobediencia, lo que se llama la maldición de la ley. No es el único lugar, pero está muy detallado ahí. Y en esos versos del 15 al 68 aparece todo tipo de enfermedades, pobreza, maldiciones, desastres, calamidades. Aparece todo lo que pueda destruir al ser humano. Toda enfermedad física, mental, locura, destrucción de tu matrimonio, destrucción de tu vida, destrucción de tus hijos, de tus finanzas. Todo eso lo puso ahí el Señor como la consecuencia de la desobediencia. Es una porción de la Escritura que realmente es bien chocante. Yo la he leído tantas veces y solamente Dios puede describir cosas en tan gran detalle y de una manera tan aterrorizante de lo que le iba a suceder a Israel y le sucedió debido a la desobediencia. Es importante que tú entiendas para la cápsula de hoy que este tema de hoy es fe, redención y bendición. Porque la maldición de la ley fue fruto de Israel no obedecer a Dios, pero la maldición de la ley no entró al mundo con la aparición de Israel. La maldición de la ley, la maldición, el desastre, la enfermedad y la operación de Satanás entraron al mundo cuando Adán desobedeció a Dios, cuando Adán no le hizo caso a la palabra de Dios, que es lo que no es fe. Mediante lo que no es fe, que es lo que es el pecado, es lo que no es fe. Adán rompió su pacto con Dios y desobedeció la palabra de Dios y se puso de acuerdo con el diablo. Y dice la Biblia muy claro, y no lo voy a leer ahora, pero dice que Adán no fue engañado. Adán actuó conscientemente y él rompió su pacto con Dios y el mandato que le dio Dios y se unió con otro espíritu que fue el diablo. Y Romanos 5:12 revela que ahí fue cuando, con ese acto de pecado y desobediencia contra Dios que cometió Adán, ahí fue que entró el pecado al mundo. Y luego, detrás del pecado vino la muerte, que es Satanás. Y ahí entró todo lo que roba, mata y destruye, el miedo, la enfermedad, el asesinato, desastres, calamidades, fueron puestos en operación por Adán. Es importante que tú entiendas eso, no por Dios. Dios lo permitió, pero no se originó en Dios. Entonces la maldición no se origina en Dios. En Deuteronomio 28, el verso clave, que es lo que yo quiero dejar claro, es el verso número 61, donde dice: también el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley, hasta que sea destruido. Escucha esto. También el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga que no están escritas. O sea que, aunque no tenga nombre, cuando aparezca, automáticamente cae bajo este verso. Habían enfermedades y calamidades y desastres y que no habían aparecido cuando esto Moisés lo escribió, o Dios mediante Moisés. Pero en el momento en que aparezca, como por ejemplo COVID-19, u otro tipo, o el mal de Ebola, u otra enfermedad de esas que han aparecido, o otro tipo de calamidad, no tiene que ser enfermedad, llámese como se llame, que robe, mate o destruya a ti, en el momento que aparezca, inmediatamente cae bajo este verso
el número 61 de Deuteronomio 28. Es importante dejar claro que este capítulo y el Antiguo Testamento se escribió en un lenguaje antiguo, en el lenguaje hebreo, donde no había la cantidad de verbos que nosotros disfrutamos hoy en la lengua española o la lengua inglesa. Ellos no tenían esa ventaja. Habían dos tiempos verbales, permisivo y causativo. Y créeme, tú puedes hacer tus estudios, pero yo he estudiado esto a profundidad y he oído y leído a los mejores eruditos de la Biblia y maestros, y todos están de acuerdo que esto debió haberse escrito en un lenguaje permisivo, no causativo. O sea, aquí se ve como que el Señor es el que trae la maldición. También el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga. Pero en realidad, por ejemplo, el doctor Andrew Young de la concordancia, de la famosa concordancia de Young, dice que debió escribirse: el Señor permitirá que venga sobre ti toda enfermedad y toda plaga. Y es lo correcto. Cuando tú conoces a Dios y el carácter de Dios y conoces a Jesús, tú sabes que el Señor no es el autor de la maldición, sino que Él la permite por causa del pecado, porque el hombre, escúchame ahora, el ser humano, sea varón o mujer, tiene que tomar un lado, tiene que escoger a quién va a servir, o a Dios o al diablo, o a la palabra de Dios o a las mentiras del diablo. Dios soberanamente te dio a ti el derecho a escoger muchas cosas. Él no te dio una libre voluntad absoluta como algunos erróneamente predican. La libre voluntad absoluta, eso no existe. Porque yo no escogí ser varón, yo no escogí mi familia según la carne, yo no escogí mi llamado. Y hay muchísimas cosas que el hombre no puede escoger. ¿Ok? Yo no escogí ser un elegido. Yo no lo escogí. Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero sí Dios me dio a mí el derecho a escoger muchas cosas. Una de ellas es qué creer, qué declarar, qué confesar, a quién servirle. Bueno, el Señor te dio el derecho a escoger y Él quiere que tú escojas a favor de Él. Que tú escojas la vida. Entonces, ese es otro tema. En el verso número 61, también el Señor permitirá sobre ti que el diablo te ponga toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley hasta que sea destruido. Nota, thank you Lord. Nota que dice hasta que sea destruido, y la Biblia revela muy claro que el diablo es el que roba, mata y destruye. Dios no es el destructor de la creación, es el diablo. Entonces, ese capítulo tú tienes que estudiarlo y leerlo, no una vez, sino 1,000,000 de veces. Y el verso número 61 yo lo he visualizado como la tapa del abismo. Porque en ese verso el Señor, por su gracia, puso toda enfermedad, toda maldición, toda calamidad, toda pobreza, todo desastre, todo lo que roba, todo lo que mata, todo lo que destruye, todo mal, todo, aunque sea una gripecita, todo, COVID-19, polio, toda enfermedad y toda plaga. Y entonces, cuando tú conectas a ese verso con Gálatas 3, 13 y 15, que ya lo leí, donde dice que Cristo te redimió de la maldición de la ley, entonces tú sabes inmediatamente de qué tú fuiste redimido. Mi nombre es Edwin Fe, pastor y maestro y padre en Cristo de la familia de fe que se llama Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, Nueva York. Ahora yo voy a pasar a la parte 2 de esta cápsula que se titula Fe, Redención y Bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.